Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. La pasada semana en Así las Cosas conversamos junto a la vicerrectora docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público, magistrada Mirna Ortiz, y la licenciada Migdalia Brown, encargada del Departamento de Carrera y Desarrollo de la Defensa Pública. Con ellas abordamos temas concernientes a los procesos de formación de los defensores públicos y los miembros del Ministerio Público. Además, se expusieron en esta mesa las necesidades y retos de estas distintas entidades. Como anunciamos en esa oportunidad, hoy vamos a recibir a miembros de la Asociación Dominicana de Fiscales, Fiscaldom, y Asociación de Defensores Públicos de República Dominicana. Junto a ellos vamos a tener una versión más inclusiva, una versión distinta sobre la realidad de estos profesionales y las proclamas que ambos sostienen en búsqueda de un ejercicio más digno para los fiscales y para los defensores públicos de nuestro país. Antes vamos a compartir con ustedes un pequeño resumen de esta plática anterior, de esta conversación, para colocar en contexto todo lo que vamos a conversar en nuestra mesa en Así las Cosas. Veamos. Dijiste, nosotros somos la Escuela Nacional del Ministerio Público, designados por la Ley 133-11 como el órgano del Ministerio Público encargado de la formación de los miembros del Ministerio Público y su personal técnico-administrativo. Pero también descansa sobre nuestros hombros todo el proceso de concurso para selección de los nuevos integrantes del Ministerio Público, miembros de carrera del Ministerio Público. Recientemente, pues el año pasado, abrimos concurso público para la selección de 267 nuevos miembros del Ministerio Público que actualmente se encuentran en nuestras aulas en proceso de formación. Tenemos 6 grupos en proceso de formación simultánea, ya tú te imaginarás todo lo que implica eso a nivel de la escuela, y ellos se forman en varias disciplinas, no solamente en las competencias duras, como lo es el derecho penal, procesal penal, constitucional, sino también en las llamadas competencias blandas, porque queremos un ministerio público más humano, más cercano al ciudadano, más parte de la sociedad. O sea, no me basta con el intelectual que conozca las normas, quiero una persona que se identifique con lo que está haciendo y con el ser humano que está atendiendo. Entonces, por eso nuestra capacitación está también orientada a brindar esas competencias. Competencias como trabajo en equipo, como habilidades gerenciales, como ser más sinérgicos, ¿verdad? En las labores que realizamos. Diligentes, proactivos, todas esas habilidades pues forman parte del programa y las mezclamos con esas otras materias duras para crear en ellos un ser humano pues más completo, más capaz y más identificado con la función de servir a la ciudadanía. Para comenzar, la Oficina Nacional de Defensa Pública es la institución del Estado que se encarga de brindar asesoría y asistencia a toda aquella persona que por cualquier naturaleza no tenga un abogado en materia penal. Nosotros decíamos eso en la introducción, pero antes de la conversación pública yo le preguntaba a la licenciada Migdalia, pero todo mundo, y me respondía, es que constitucionalmente tenemos el derecho. Claro. Y yo ponía una carita medio extraña, pero vamos a explicar el por qué, porque muchos casos se presentan de gente que puede tener recursos económicos y en el transcurso de ese proceso penal estén embargadas sus cuentas, por ejemplo, u otras situaciones. A ver, el día a día. Bueno, obligatoriamente estamos en el deber de asistir a las personas que independientemente cuenten o no con recursos, de asistirles, porque esto es un mandato establecido en la Constitución de la República Dominicana. Se acercan a nosotros personas con recursos económicos y estamos en el deber de asistirles. Pero ocurre algo muy interesante y es que una persona que se presuma tener recursos económicos, tal vez en ese momento no tenga los recursos para contar con un abogado, porque ha pasado por situaciones que no tiene el crédito, no tiene liquidez para poder contar con el pago de un abogado y por esa naturaleza accede a los recursos de la defensa pública. Fíjense ustedes estas dos caras. Mucho prejuicio porque estás defendiendo a quien la sociedad no necesariamente entiende que debe ser defendido. Claro. Y esa presión al fiscal porque debe de reunir más pruebas, porque debe ser más incisivo, porque debe perseguir, porque debe lograr esa condena. Aquí están encontradas las partes y
mucho de las informaciones que no conocemos porque no estamos en el proceso de Y investigación. es bueno aclarar que los defensores y los fiscales no son enemigos, ¿eh? Claro. Que se rompa ese tabú, mito. porque no lo somos, es un mito. Fiscales y defensores pues somos hermanos, somos amigos, procuramos en cierta medida los mismos fines porque ambos queremos garantizar un sistema de justicia adecuado. Simplemente cumplimos un rol cuando tenemos las togas puestas y estamos ahí Exacto. en el tribunal y cada quien tiene que hacer lo mejor por defender su caso. De regreso en Así las Cosas, muchas gracias por continuar con nosotros. Pues esta semana vamos a escuchar la otra parte, las otras voces, esas que pueden presentar no solo ante los medios de comunicación ciertas inconformidades, sino presentarnos el día a día desde su óptica. Vamos a conversar con el señor Robinson Reyes, quien es defensor público y secretario general de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, la ADDP. Es así, bienvenido. Gracias. Gracias ¿Cómo por estás, estar Tatiana? con nosotros en Así las Cosas. Pues fíjese, tenemos que saber primero, desde diciembre, están la asociación, ¿no?, operando, trabajando. ¿Y por qué surge entonces la asociación? Primero decirte que en diciembre es cuando formalmente es incorporada, conforme a como lo establecen las normas. Tenía alrededor de un año antes de esa fecha en la que venía operando, esencialmente haciendo lo mismo que hace luego de ser incorporada. Okay. Defender el derecho de los defensores públicos y abogados adscritos, y de una forma u otra pues ayudar a lo que es la dirección en busca de un mejor presupuesto que permita a la dirección manejarse de la mejor manera posible conforme a las necesidades institucionales, y una segunda parte que es la que no ha cumplido la dirección, de un salario decente para los defensores públicos y los abogados adscritos. Lo pecuniario, lo económico, la dignidad, la vida, el bolsillo en buen dominicano. Y usted empieza, o sea, abre toda esta caja de Pandora con ese aspecto que obviamente define mucho de los temas, porque calidad de vida tiene mucho que ver con lo que devengamos en nuestras profesiones. Ahora bien, usted decía un año antes de constituirse ya formalmente. ¿Y cómo eran esos acercamientos, esas reuniones? ¿Qué pasó en ese transcurso? Un grupo de defensores inquieto por las necesidades que como clase teníamos, decidió que teníamos que hacer algo. El compañero Augusto, la compañera Miolanis, la compañera Elizabeth Paredes, Marisol, o sea, un grupo de defensores, inclusive de diferentes jurisdicciones, pues decidimos aglutinarnos y pelear en conjunto, no de manera dispersa, no reclamando uno por aquí, uno por allá, y hacerlo a través de una asociación. Y en ese orden, pues, dimos los pasos primigenios para formar la asociación, y ya como asociación, pues, hemos iniciado toda una batalla, esta vez frente a la defensa pública, porque se reconozca la dignidad que debe tener todo ser humano cuando presta un servicio. Perfecto. Esta, la diferencia entre gremio, una asociación, un sindicato, en su forma de operar. Quizás la gente en sus casas está pensando, se me parece algo en otros sectores. En el caso de ustedes, defensores públicos, similitudes, diferencias importantes a presentar. Entre nosotros, per se, no la hay. Las asociaciones, los gremios, los sindicatos, tienen muchas cosas en común. Todos persiguen objetivos en favor de su membresía. Porque si es tan nueva, la gente obviamente que no habrá tenido la oportunidad de escuchar mucho sobre las demandas de ustedes en los medios de comunicación, en la academia o en el mismo sector jurídico. Parecería que ¿O me no, equivoco? pero en realidad no. En realidad, el año pasado, aunque aún no estábamos incorporados como asociación por los trámites burocráticos y los papeleos que hay que hacer, la asociación sonó bastante. De hecho, fuimos la voz que más clamó para un mayor aumento del presupuesto de la defensa pública. Tanto así que aún estando aprobado el presupuesto general de la nación y la partida presupuestaria que le correspondía a la defensa pública,
nuestra batalla llegó hasta el Congreso, hicimos contacto con algunos congresistas que nos escucharon y conseguimos unos 50 millones de pesos más para la defensa pública, que igual la dirección se los guardó y que no nos lo hizo llegar a nosotros en salario, que era el objetivo principal de esa adenda que se le hizo al presupuesto de la defensa pública para este año. Ha dicho, grosso modo, quienes componen la asociación, todos y todas con las calidades, con la experiencia, con la formación, como para ser voceros y representar a mujeres y hombres de todo el país, de todas las jurisdicciones, ¿cierto? Para que quede claro esto. Más o menos. ¿O está dividida también el tema? No, nuestra asociación no está por ningún lado dividida, al contrario. No la asociación, quienes están a favor de lo que ustedes están defendiendo y quienes simplemente no están en hacer los defensores públicos somos, digamos, las hormiguitas, las abejas que hacen el trabajo. Y si se quiere, pues tenemos cierta separación de lo que es la cúpula dirigencial de la defensa pública, su dirección, su subdirección, la parte gerencial, porque ellos no tienen el corazón puesto en quienes hacen el trabajo. Okay. Parecería que hay una distancia abismal, mas no debería haberla, porque la cara de la defensa pública no es la parte dirigencial. Son todos y cada uno de los defensores y defensoras que todos los días están en los tribunales dando la cara por aquellos que por ser pobres, que por no tener los recursos suficientes no pueden pagar un abogado. Por tanto, a cualquier imputado usted le pregunta quién es Laura Hernández Román, o quién es Maritza Ramírez, o quién es Migdalia Brown, o quién es siquiera el coordinador del departamento judicial y no lo conoce. Pero seguro que usted le pregunta quién es Roberto Quiroz, y si no, es un defensor público. ¿Quién es el licenciado Rodolfo? Un defensor público. ¿Quién es Yolani Erasma? Es un defensor. ¿Quién es Robinson? Es un defensor. Okay. Entonces, la cara de la defensa pública somos nosotros. Somos la cara maltratada de la institución. Vamos a hablar de eso entonces. El maltrato, las inconformidades de cuántas personas, cuántos profesionales estamos mencionando aquí. Nosotros somos ahora mismo alrededor de unos 160 y tantos. No te puedo precisar el número. Y de los 160 y tantos, que era mi pregunta anterior, ¿están de acuerdo con estas inconformidades? ¿Están apoyando la asociación? ¿Se han referido? ¿Han delegado su voz en ustedes? No es que están de acuerdo, es que la están viviendo, la están sufriendo. Sí, pero lo digo a modo de representación. De sí, vamos contigo a pelear. Una forma de canalizarla es a través de la dirección de la asociación por una razón simple. El trabajo de la defensa pública es sumamente absorbente. Claro. Entonces, estar en actividades permanentes, de una forma u otra, descuida el trabajo. Y en esas atenciones nosotros, que en gran parte estamos llenos de lo que es vocación de servicio, tratamos de que el trabajo de ninguna manera se suspenda, porque cada vez que una audiencia se suspende porque no está el defensor, es probablemente alargarle el tiempo en prisión a un ciudadano que quizá está guardando prisión por una causa, una razón injusta. Le hago la pregunta, Robinson, porque quizás a través de un escrito, un correo, una carta, de alguna forma decir sí, yo estoy de acuerdo totalmente con las iniciativas, acciones que ustedes están propugnando. Ha sido así. Esto para que quede claro. En septiembre nosotros hicimos una asamblea general y ahí pues la asamblea dio poderes a la dirección, en la presidencia, secretario general, los vocales, en ese equipo para que comenzaran las acciones. De la mayoría de los casi 160 y tantos defensores y defensoras. De todos los defensores. Importante eso. Vámonos con las quejas. Usted ha hablado algo muy importante, los sueldos. Y ese presupuesto que, bueno, mencionaban aquí la semana pasada, unos 530, creo, ¿no? Aproximadamente millones. Está sobre los 800 millones de pesos. O sea, que no son entonces los 500 y tanto que se mencionó. No. ¿Todos 800? Alrededor de los 800 millones de pesos maneja la defensa pública. Y se ha hablado de que la mayoría se va en gastos administrativos, muy poquito en los sueldos, los salarios, ¿no?, que ustedes reciben. O sea, vamos a hablar de esa clasificación, porque yo creo que la gente tenga también... Yo no manejo la parte financiera, pero digamos que la defensa recibe 750 millones de pesos. Ahora mismo somos menos de 170 defensores por las estampidas masivas que constantemente tenemos, y digamos que alrededor de 170, 180 abogados adscritos. Tomando en cuenta que la defensa pública no paga locales,
que en la mayoría de los casos las oficinas de la defensa pública están instaladas en los palacios de justicia, en donde nos dan un rinconcito, tomando en cuenta la estampida masiva que constantemente hay de defensores, no hay forma de prorratear el dinero que recibe la defensa pública sin sacando el salario de los defensores públicos y que no quede una cantidad considerable del presupuesto. Entonces, en esa parte es donde choca la dirección de la Asociación de Defensores Públicos con la dirección de la institución. Claro. Que ella no tiene que darnos detalles de en qué gasta el dinero. No se ha hecho una transparencia, un no a informe. nosotros, a quien debe darle la aclaración es a la nación. Porque al fin y al cabo el dinero que administra la defensa pública es dinero público. Es dinero público. Dinero de su bolsillo y de nuestro bolsillo. Entonces ellos siempre tienen excusas no válidas para mantenernos marginados salarialmente hablando. De los actores del proceso, el proceso está integrado por un Trípoli que lo integran jueces, fiscales, defensores. El peor salario de ese Trípoli lo tienen los defensores públicos. Entonces, es imposible querer tener profesionales acabados, profesionales con maestría, con licenciatura, con doctorado, defendiendo ciudadanos con salario de miseria. Eso es imposible y por eso los defensores públicos se están yendo en masa de la institución. No como se pretende decir que se van algunos. Vamos a seguir conversando sobre ello. Tenemos que interrumpir la mesa para irnos a los consejos publicitarios. Cuando estemos de regreso retomamos toda esa división, porque no es pedirle cuenta de qué hacen con su dinero, sino que aparentemente hay dinero disponible que pudiera ser mejor distribuido. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Es por ahí la cosa. Después de la publicidad seguimos la conversación. Quédese. Estamos de regreso. Momento de conversar con el doctor Francisco Rodríguez Camilo, quien es Procurador General de Corte de Apelación y Coordinador General de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom. Vamos a hablar de esta asociación, pero antes a mí me gustaría resaltar de las expresiones que han tenido tanto escritas, públicas, de manera privada en sus reuniones y ahora en medios de comunicación. Eso de que las instituciones en República Dominicana deben ser fuertes, asunto del cual siempre hemos abogado desde este espacio y demás, y como proyecto plural, proyecto de conciencia ciudadana, pues fíjense ustedes, empoderamiento de la ciudadanía, la defensa de los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso, la paz, factores esenciales para la cohesión social establecidos en nuestra Constitución y así muchos otros valores y expresiones que vamos a hablar ahora con este directivo. Bienvenido. Bien, lo digo porque gracias. Yo soy una apasionada de todo esto, una romántica, como dicen los compañeros, y verdaderamente que ver instituciones que estén o asociaciones que estén trabajando, abogando por defender sus derechos en procura ¿no? de un fortalecimiento institucional, nos encanta escucharlo, promocionarlo y conversarlo aquí en esta mesa. Qué bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de poder llevar pues nuestro mensaje, nuestras ideas a toda la sociedad dominicana. Pues somos expresión de sociedad. Así es, doctor. Una asociación surge obviamente dada múltiples necesidades. En el caso de ustedes y con la situación cultural, de justicia, política, económica que vive República Dominicana, ¿cuáles fueron las principales que llevaron ¿no? a empujar finalmente a constituirla? Sí, la Asociación de Fiscales Dominicanos surge precisamente al amparo de la Constitución de la República, primero y de la Ley Orgánica del Ministerio Público y su reglamento de carrera. 113.11. Sí, la 133-11. 133-11, sí. Sí. Y el reglamento de carrera, que es el que rige y reglamenta todo lo que es la función del Ministerio Público de Carrera, sus prerrogativas, sus derechos y la forma en que escala dentro de la misma institución. Entonces, habiendo un vacío realmente de expresión de parte de los miembros del Ministerio Público para que puedan llevar lo que son sus problemáticas, lo que son sus necesidades,
y reclamar lo que por derecho nos corresponde y que está contenido en la ley orgánica y que viene recogido del estatuto del Ministerio Público, el 7803, de modo y manera que alguien estructuralmente organizado tenía que reclamar derechos colectivos de manera firme, de manera coherente y sobre todo sin ambaje y de frente. ¿Dónde lo hacían antes? ¿Cómo se articulaban esas sugerencias, críticas, inconformidades antes de constituirse la asociación? No, realmente no existía más que mucho ruido, mucho ruidito, algunas comunicaciones. Algún reportaje, una vez, calentar el tema. Se hicieron y ahí se creó todo un movimiento que fue muy famoso, que fue el de dignidad para los fiscales. Y fue un movimiento que realmente conllevó a crear conciencia dentro de los fiscales de la necesidad de reclamar sus derechos. Usted decía que casi el 50%, ¿no? Aproximadamente están asociados, ya unidos. Sí, así es. Entonces, eso estoy hablando de 2 años. Fiscaldón sale el 25 de junio de 2016 como organización estructurada, ¿ya? Y celebra en diciembre de ese mismo año su primera asamblea general ordinaria para escoger el equipo directivo por 2 años, que en diciembre de este año pues culmina su periodo. Y son 2 años de logros, 2 años de éxito que ha tenido Fiscaldón. Primero, hemos sido bastante precisos en lo que son los reclamos de los miembros del Ministerio Público. A la llegada del actual Procurador General de la República lo pusimos en contexto sobre la realidad con la que se iba a encontrar dentro del Ministerio Público y las expectativas que los miembros del Ministerio Público esperábamos de él como gerente principal del Ministerio Público. ¿Y de alguna forma se refieren públicamente ante la designación del Ejecutivo de los procuradores? Lo digo porque no necesariamente se tiene la experiencia, la sensibilidad y todo lo que se requiere para el cargo, importante cargo. Vinculo el aspecto político porque, Rodríguez, para nadie es un secreto que esto puede ser motivo de conflicto constante, desde el momento de la designación hasta el ejercicio. Sí, mire, la República Dominicana se inscribe dentro de lo que es esa corriente internacional de designación híbrida, lo que es un híbrido del Ministerio Público. Somos del sistema de justicia, pero también del sistema de ejecutivo. Exacto. Entonces hay una dualidad en términos de ese manejo interno del Ministerio Público. O sea, el Procurador General de la República en sí viene siendo el ministro de Justicia. Claro. Que actúa desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la dirección general de lo que es el Ministerio Público, establecido por la ley. Sin embargo, sus funciones son muy precisas en cuanto a lo que es su condición de ministro de Justicia. Por eso participa en los consejos de ministros y tiene ese estatus. A nivel del Ministerio Público como tal, interno, tenemos la figura de lo que es el Director Nacional de Persecución del Ministerio Público, que es el que traza así la política criminal en conjunto con los demás fiscales y procuradores del país. Se traza política criminal institucional desde esa instancia, en combinación obviamente con el Procurador General de la República como ente fundamental. Sin embargo, nosotros creemos, te lo digo de manera sincera, y como asociación lo hemos siempre repensado, hasta que no se establezca la designación del Procurador General de uno de nosotros, de uno de carrera, realmente no se va a tener el sentimiento que nosotros esperamos de parte del principal ejecutivo del Ministerio Público. Precisamente por eso porque lo que estamos ahí es lo que sabemos por dónde que el agua se le echa al coco. Porque la máxima autoridad directiva, como usted dice, bueno, si usted le pone en contexto, una vez sea designado, ok, usted está enterado, pero sabemos que en el ejercicio es otra cosa muy diferente. Sin embargo, le puedo decir que el magistrado Jean Alain ha sido una persona bastante receptiva. Pero hoy podrá ser Jean Alain, mañana podrá ser Juan de los Palotes. Sí. El caso es que los procesos, que esa designación tal cual usted está diciendo, lleve un orden, lleve un respeto, no solo a la carrera, sino también la investidura de cara al país, porque estamos hablando de fortalecimiento institucional, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Es lo mismo que nosotros vemos dentro de la ley orgánica. La ley orgánica establece los procuradores generales adjuntos. Son 14, deben de ser 14. No son, deben de ser. Actualmente tenemos unos 22, calculábamos estos días como 26. ¿Que salen del Ejecutivo también? No. La ley dice 7 del Ejecutivo, designado por el Presidente de la República, que bien pueden ser de la carrera, pero no necesariamente de la carrera.
y 7 designados por el Procurador General, que sí deben de ser de la carrera de Procuradores Generales de Corte de la carrera. Fíjese que entonces llegan otros, unos miembros del Ministerio Público, pues ya entran como miembros del Ministerio Público, pero son designados por el Ejecutivo. Exacto. Es la cuota del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público. Ojalá y nosotros aspiramos a que en la modificación constitucional, independientemente de que se deje que lo escoja el presidente de la República, por la naturaleza híbrida del Ministerio Público Dominicano, pero que esos 7 que son escogidos por el presidente sean originados en la carrera. Puede ser a través de una terna, a través de presentarle una propuesta al presidente y que éste escoja de eso, pero que sean de la carrera, porque son los ministerios públicos que han dado su vida en el Ministerio Público, su juventud, todas sus capacidades, que han llegado a incluso a adquirir enfermedades profesionales, claro, los que sufren y saben qué es lo que hay que hacer en el Ministerio Público. Y lo que se merece la sociedad. Exactamente. Y en la defensa de derechos, obviamente, como abogados sabemos que es lo que tenemos que hacer en relación al papel que le corresponde a un Ministerio Público. Esta es una gran debilidad. ¿Y las demás, Rodríguez? Las demás debilidades. Las demás, que pudiera como asociación empujar y abogar siempre para que sean fortalecidas. Tienen que ver con aspectos estructurales. Hay un tema de coordinación que siempre hemos estado cuestionando, no de ahora, de muchos años. Muchas veces es una herencia del Ejecutivo. Pero el presidente despacha con el jefe de la policía. Pero el jefe de la policía depende del Ministerio de Interior y Policía, orgánicamente hablando, pero despacha con él. En el caso del Ministerio Público, por ejemplo, ¿qué pasa con los procuradores? Generalmente los procuradores generales despachan con los fiscales de las jurisdicciones. Pero muchas veces se olvidan del Procurador General de Corte, que es el jefe de la región, y quien debe de tener un control sobre el fiscal de la jurisdicción. Pero al no darle el papel que corresponde, entonces lo relega a un segundo plano. Y eso es un gran dilema que tenemos, que ojalá y podamos en los próximos meses o años poderlo corregir. Por eso hay que corregirlo. Pero fuera de la norma cumplirla, porque yo creo que de papel y letras tenemos mucho, en todos los sentidos, República Dominicana. Estas asociaciones vienen a exigirle al Estado, ¿no? El Estado todos, que sean cumplidas. Así es. Mira, la misma ley orgánica del Ministerio Público tiene muchos aspectos que no han sido cumplidos. Entonces, ¿qué de nuevo se está proponiendo? Que el presidente, hoy Danilo, mañana podrá ser otro, desconoce para que las cosas sean de manera organizada, institucionales, fortalecidas. O sea, discúlpeme la ingenuidad, pero es que yo le veo a usted, como otros invitados que hemos tenido en la mesa, y es como apelar a aquello, caramba, es que está todo escrito. Todo está escrito, recuerda, pero también nosotros tenemos una función. Nuestra función no es de un empleado cualquiera. Claro. No es un empleado, no es tampoco un obrero. Nosotros somos funcionarios del orden constitucional. ¿Y cómo van pulseando entonces cuando entran en conflicto? Porque aquí la separación de poderes, usted sabe que es el debate constante. Es algo quimérico. Pero en realidad le puedo decir, o sea, cuando nosotros necesitamos algo, tenemos la forma de presionar. Y aunque tenemos nuestros representantes en el Consejo Superior del Ministerio Público, representantes por niveles, fiscalizadores, fiscales, procuradores de corte y procuradores generales adjuntos, lo menos cierto es que es un gobierno colegiado donde lamentablemente, que es otro de los temas en la Constitución, que sea de la debilidad en la ley orgánica, de las debilidades que se pueden presentar ahí, donde el órgano no es realmente del todo democrático. Y no es culpa de este ni del otro procurador, es la ley que establece ese vacío, donde realmente un órgano de 5 miembros no decide si no está presente quien lo preside. Se puede reunir, pero no puede tomar decisión. Si no está presente. Entonces, si no está presente el procurador. A diferencia, por ejemplo, del órgano del Poder Judicial, que el presidente del Poder Judicial designa a uno de sus sustitutos para una de las reuniones, cuando no puede ir, la del Ministerio Público lo impide. Solo dice que no puede sesionar, puede sesionar con mayoría, pero no puede tomar decisiones si no está presente el presidente. ¿Por qué no adecuar los modelos que sí ya han estado funcionando? A eso que aspiramos. ¿Por qué no emular lo positivo? A eso que aspiramos, y en esa dirección es que va la asociación. Exigir y reclamar que se ajusten, que como prototipo, porque los pares nuestros en el sistema de justicia son los jueces. Nosotros somos parte del sistema de justicia, lo dice la Constitución. Pero parte del sistema de justicia muy aferrado a lo que es el Ejecutivo. Aferrado al Ejecutivo, sin embargo, tenemos nuestro nivel de independencia en cuanto a las decisiones a tomar.
Estemos claros con eso. Ahora, de eso, por ejemplo, el elemento de la representación, el elemento que tiene que ver con el cumplimiento de lo que la misma ley establece. Solo tenemos, por ejemplo, 12 años, podemos decírtelo así, desde la entrada en vigor de la ley 7803, que era el estatuto del Ministerio Público, que luego lo sustituye la ley orgánica. Tenemos todo ese periodo sin que se nos supla lo que es el bono vacacional. Y el bono vacacional es un bono que lo dice la ley. No tenemos ni que mendigarlo, es la ley que establece. Y si lo dice la ley, let's, dura let's. Debe cumplirse con la ley. Pero obviamente eso significa también un presupuesto que debe de suministrarse al Ministerio Público. ¿Y qué ha estado pasando? Al Ministerio Público no se le está suministrando lo que dice la ley, ni siquiera la ley de distribución del presupuesto. Y a otras instituciones, pero estamos hablando de esto. Pues estamos hablando del Ministerio Público. Sí, claro. Pero en el sistema de justicia hemos sido la cenicienta del sistema de justicia. O sea, del 1.44% que nos correspondía en el 2014, cuando se instituyó la ley de distribución presupuestaria, nunca se ha entregado más del 0.86%. Así no puede andar un tren. Así el metro del Ministerio Público no camina ni siquiera una cuadra. Entonces, tenemos que ingeniarnos cosas. Y le insisto, porque tomamos como referente el tema de la acción proactiva del magistrado Jean Alain, porque ha sido un elemento proactivo dentro del Ministerio Público. Y eso hay que reconocérselo. Independientemente de cualquier cosa, hay que reconocérselo. Y aquí nosotros tenemos que sacar su comida aparte, como decimos en el campo. ¿Por qué? Porque se han avanzado temas que tienden a modernizar al Ministerio Público, que tienden a sacar al Ministerio Público del anquilosamiento. Por ejemplo, una demanda de Fiscaldón en su surgimiento es la celebración de los concursos para titulares de fiscalías y procuradurías de regionales y especializadas. Pues bien, ya se avanzó con ella y se está en el proceso de los concursos. Que se haya llevado bien o mal, eso es harina de otro costal. Ahora lo que nosotros tenemos que ver los resultados. En el resultado nosotros tenemos que saber, evaluar el resultado. Y lo que nosotros aspiramos, y hemos apoyado todo este proceso, porque fue una aspiración de Fiscaldón. Le hemos apoyado y nos le hemos tirado, si se quiere, al hombro, porque entendemos que hacía falta una movilidad del Ministerio Público. Porque habían fiscales titulares anquilosados, 12, 14, 15 años, 10 años, 8 años, 9 años, en una posición que nunca se sometieron a evaluación. Y la ley ciertamente establece la posibilidad de que el Consejo el Consejo Superior del Ministerio Público proceda a evaluar a los titulares al cabo de 4 años. Y eso no pasó. No pasó porque ninguno de los procuradores anteriores, que era quien le correspondía, lo hicieron. Tampoco se hizo ahora porque ya habían pasado los 4 años. ¿De qué correspondía? Justamente, nosotros entendemos que correspondía convocar concurso. Claro. Convocar los concursos. Pero previo sí queremos hacer llamado a la atención en este aspecto. Los fiscales titulares que van a salir ahora, que salen ya como titulares, salen del juego, ¿no? Sí tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento que se le debe de dar a esos compañeros fiscales. ¿Por qué? Porque han dado su vida entera por este Ministerio Público. Han entregado parte de su existir a este Ministerio Público. Si se quiere, son referentes del Ministerio Público. Y no podemos tratarlo como si fuera un bagazo de caña. Ya te exprime y te sale y te va ahora a seguir tus funciones como fiscal. Normal. No, hay que tener mucho cuidadito con relación a eso porque tenemos que darle valor a lo que es el ser humano. Y ese recurso humano formado por años y que ha servido al Ministerio Público y que le ha servido de catapulta para ser lo que somos como Ministerio Público, tenemos que valorizarlo y colocarlo en su justa dimensión. Vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso unimos para entonces ir escuchando ambas partes y concluir con sus opiniones. Bien, después de la publicidad regresamos.
De regreso en Así las Cosas, el doctor Francisco Rodríguez Camilo, Procurador General de Corte de Apelación y Coordinador General de la Asociación de Fiscales Dominicanos, se mantiene con nosotros en esta mesa y se une ya para las conclusiones de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, Robinson Reyes, defensor público. Gracias por estar con nosotros, también como secretario general. Algunos puntos que vamos a seguir conversando, algunos que vamos a sumar a esta conversación. La duración de la directiva, más de 15 años que estábamos comentando, situación con los abogados adscritos, los sueldos, que comentábamos grosso modo, pero hay que profundizar un poquito en este aspecto, y la representante de la asociación frente al Consejo Directivo de la Defensa Pública. También hay otro aspecto que queríamos, para que no se nos olvide, porque hablábamos del respeto a la ley orgánica y el reglamento de carrera en cuanto al procurador de Corte de Apelación que comentábamos con el señor Rodríguez, la igualdad salarial de jueces y fiscales y las condiciones de trabajo con herramientas y espacios dignos, entre otros aspectos que incluyen también la pensión, señor. Estamos hablando de seres humanos que se fajan ahí. Vamos a ver, cuénteme. Quiero para luego comenzar por lo último a lo que le hiciste mención, que es el representante al Consejo, porque temo que se agote el tiempo. Sí, vamos y a abordar que esa eso. parte pues se quede de lado. Hacerle un llamado a la doctora Laura Hernández Román, quien ahora mismo es una directora en tránsito, porque su periodo terminó. Decirle que ella tiene todavía la oportunidad de irse, y de irse bien de la institución, porque sabemos de la intención que hay de ella de dejar a alguien que sea de su absoluta confianza, como lo es Marixa Ramírez. No hay inconveniente en que Marixa Ramírez sea la directora de la Defensa Pública, siempre y cuando ella gane el concurso de oposición. Ese concurso de oposición, que ahora mismo el reglamento que debe dar origen al mismo está en manos de 3 de los consejeros. En esta comisión tripartita se está sesgando la presencia del defensor público delegado ante el Consejo de la Defensa y que fue electo por el doctor Mariano Germán, quien es el presidente del Consejo. Usted sabe, doctora Laura Hernández Román, que Elizabeth Paredes ya no es parte de la institución porque le presentó una renuncia y le entregó una carta. Y usted sabe que hace más de 2 meses ese periodo terminó. Entonces, por favor, ordénele a la Comisión Electoral de la Oficina Nacional de Defensa Pública que llame inmediatamente a concurso para elegir el representante de los defensores ante el Consejo. No vamos a permitir la elección de un nuevo director o directora sin que esté, desde nuestro punto de vista, el principal, la más importante figura dentro del Consejo, que es el representante de los defensores públicos, que como ustedes saben, son quienes dan la cara ante la sociedad en los tribunales. Personas como usted, sus colegas y muchos otros que están representados en su voz en este pequeño espacio de intervención en televisión. A ver. Lo relativo a lo que es el cumplimiento de la ley. Una de las razones de surgimiento de Fiscaldón es esa, por el cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público y los derechos adquiridos. Nosotros como asociación no vamos a renunciar jamás a los derechos adquiridos, que son derechos, si podemos decirlo, fundamentales para los ministerios públicos, como tales. Insistimos en el tema de, ya se está cumpliendo con el llamado concurso. Bien, vamos avanzando con el tema de la carrera. Nos falta resolver dentro de la carrera lo que es el escalafón, el reglamento de escalafón. Si no hay escalafón, la carrera no funciona. La gente quiere subir y desarrollarse, por supuesto. Fíjese que en el llamado concurso hubo que hacer un articulado precisamente llamando a que todos puedan participar sin tomar en cuenta el escalafón porque no se había puesto en marcha el escalafón. Una violación flagrante de la norma que obviamente no podemos dejar pasar por alto. Por lo que insistimos y requerimos del Consejo Superior del Ministerio Público que se aboque a discutir el proyecto para reglamentar el escalafón dentro del Ministerio Público. Otro aspecto en la ley que hay que reglamentar, y lo dice la misma ley, es lo referente al plan de retiro, pensiones y jubilaciones. Si no hay un sistema de retiro, de jubilaciones y pensiones adecuado para el Ministerio Público, vamos a tener el cuello de botella y tampoco va a arrancar la carrera. Porque vamos a tener una cantidad de compañeros y compañeras del Ministerio Público ya anquilosados, viejos, se van poniendo viejos mojosos, que se resisten a irse porque no se van a ir con la miseria que el bendito sistema de pensiones que existe de la nación le tiene asegurado. Imagínese usted un procurador de corte
o un fiscal que tiene un salario, el fiscal, de 108.000 pesos. Un procurador de corte gana 153.000 pesos. Que entonces cuando se vaya de retiro para su casa, solamente le correspondan entre 39 a 40.000 pesos. Eso para comprar pastillas para la diabetes, para el cáncer, para la próstata, para todo lo que le haya ocasionado el trabajo que ha adquirido durante, como dice la misma norma, 65 años o 55 años de trabajo. Dice la ley que a esa edad te puedes retirar de manera voluntaria. ¿Edad o de trabajo? A la edad voluntaria. ¿Para qué sirve ya una persona de 65 años de edad, un fiscal sobre todo? ¿Para qué puede servir en términos como ser humano? Porque queda exprimido. La función del fiscal es una función extremadamente agitada, es estresante. Y hay compañeros que se preguntan que si vamos a durar 10 años más, porque no hay forma de que podamos resistir estable para poder disfrutar después, aunque sean 10, 20 años más, saliendo a los 65 años. ¿Aproximadamente cuántos años le entrega un fiscal a su ejercicio? Todos. Antes de irse a otras áreas, como está pasando con la fuga, ¿no?, que mencionábamos de los defensores públicos. Mire, un fiscal escasamente usted lo ve saltando para juez, escasamente. Ni lo ve saltando para defensor público, escasamente. Nadie coge para lo peor. Para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque el fiscal, desde que entra a su ministerio público, se constituye en eso, en un ministerio. Y se entrega por entero a su ministerio público. Claro, le puedo decir que si modernizaran la ley que permite el acceso, como en otros países, que un fiscal puede entrar sin mayores requisitos al Poder Judicial, pues maravilloso. Pasaríamos de allá para acá y vendrían de allá al Ministerio Público. Pero es el tema de salario. La misma ley siempre ha establecido que el Ministerio Público va a recibir el mismo salario que reciben los jueces. Por ejemplo, el Procurador General de Corte debe recibir lo que recibe un juez de la Corte de Apelación. Está en la ley. Y está en la ley. Viene desde el Estatuto del Ministerio Público. En la ley orgánica nos lo quisieron camuflajear como un salario competitivo dentro del sistema. ¿Cuál es el salario competitivo? Bueno, yo que soy Procurador General de Corte, me corresponde el salario del juez de corte. El fiscal, el salario del juez de primera instancia. ¿Cuánto tiempo tenemos ya en esta discusión? Venimos desde el 2003. ¿Y en el caso de ustedes, defensores? Desde el 2004, 2005. Y la respuesta es no hay dinero. El Estado dominicano no tiene dinero, no hay suficiente para el presupuesto. Y hay que añadir a eso que... Pero usted ha dicho algo, hay un dinero que no se está distribuyendo de manera responsable, vamos a ponerle un calificativo. Por lo menos no va a la parte neurálgica, que es la que hace el trabajo. ¿Qué son ustedes? Que son los defensores públicos. Okay. Decir con relación a lo que señalaba él, que no es que tampoco el salario de los jueces es un salario hiperatractivo. Si bien los tres que integran ese trípoli, fiscales, jueces y defensores, los jueces se están quejando porque el salario no les es suficiente. Claro. Porque es que las exigencias del trabajo que nosotros realizamos no permite que podamos hacer otra cosa que no sea la función que desempeñamos. Y si tenemos un salario que no nos permite ir guardando una parte para esos años de retiro, pues entonces llegamos al retiro y si al llegar al retiro, pues tampoco tenemos una pensión decente, somos ya el bagazo que la sociedad exprimió, que la sociedad le sacó todo y que lo manda a un rincón. Y eso, todo eso es contrario a lo que es la nueva ola que hay en todo el continente. Por ejemplo, nosotros tenemos, y en base a eso estamos impulsando una ley especial de plan de retiro, pensiones y jubilaciones, pero que abarca al sistema de justicia, a todos los miembros del sistema de justicia. Paraguay, por ejemplo, los fiscales paraguayos, igual que los jueces, ganan igual salario, pero se retiran a los 20 años de servicio y se retiran con su 82% del salario.
¿Llegaremos? No importa. Sí, llegaremos porque no vamos a descansar Mientras en ese ustedes sentido. sigan en el debate público colocando esos temas en agenda, fíjense, no puedo dejar de mencionar el tema corrupción, porque sé que algunos y algunas habrán pensado, pero es que han habido casos escandalosos en la justicia, en todas las áreas. Y sí, obviamente se trata de seres humanos y es un reflejo de lo que somos como sociedad. La corrupción no está en el gobierno, no está en la empresa privada, en los medios de comunicación, está en el Estado. Y el Estado dominicano es usted, soy yo, son los muchachos, son estas personas. Independientemente del ejercicio profesional en el cual usted emplee su tiempo y energía, debemos saber que si no tenemos las condiciones fundamentales, las básicas, y por ahí el tema de pensión, salario, calidad de vida, calidad del trabajo, es muy difícil que el honor, que la ética, no digo imposible ni lo estoy justificando, pero desafortunadamente el tema de formación y las dificultades que se presentan en el camino, yo creo que son caldo de cultivo para que cosas se den. No lo estoy justificando, pero digo, para que casos se den, porque la mano política partidista, el poder y todo lo que estamos viendo en Centroamérica, en el Caribe, en otras latitudes, es parte también de ese control. Y los medios de comunicación no escapan a ello, lo digo responsablemente. Entonces, vamos a trabajar primero en informarnos, en crear una nueva conciencia colectiva. Digo nueva porque la que está actualmente, la verdad es que no sé hacia dónde nos va a llevar. Yo soy muy soñadora, muy positiva, pero también tengo miedo de que esto derive en algo peor. Sí. Por eso la voz de alerta, un poco a la reflexión y que enderecemos lo que haya que enderezar. Sí. Usted, para concluir, ¿qué nos dice? Yo, como corolario a ese discurso que tú has lanzado, Tatiana. Y me disculpan. Sí. Yo soy de los que siempre lanzo aquella frase de los tiempos de la Revolución de Abril. Aún hay patria. Sí, hay patria. Sí, aún hay patria. Mientras existan personas con la capacidad de poder levantar la bandera, que otros no se atreven a levantar, mientras hayan personas con la capacidad de elevar la voz en nombre de los demás, mientras hayan comunicadores sociales que sean capaces de dar sus espacios para que la sociedad se entienda y concientice, habrá patria. Nosotros entendemos desde la Asociación de Fiscales Dominicanos que se hace más que necesario tomar conciencia del rol que nos corresponde a nosotros jugar como ente dentro del sistema de justicia, pero también como ciudadanos, conscientes de la responsabilidad que nos toca como dominicanos. No podemos enterrar la cabeza como el avestruz ante el peligro. Claro. Es ir de frente al peligro. Insisto, y esto es un llamado que siempre le hemos hecho a nuestros hermanos fiscales, procuradores, fiscalizadores y procuradores generales adjuntos, es que no somos empleados de tercera categoría. No somos empleados, ni siquiera empleados del gobierno. Nosotros somos empleados del Estado Dominicano. Somos funcionarios del nivel constitucional. Y eso hay que hacerlo respetar. Cuéstele a quien le cueste. Y gústele a quien no le guste. Claro. Pero la idea es que entendamos cuál es la posición que tenemos. Hoy estoy yo aquí, mañana pueden darme 2 patadas, me manda, pero lo pelearemos. Lo pelearemos porque ya tú tienes conciencia de saber dónde asistir, dónde acudir por tus derechos. Y eso es lo que queremos ir creando, queremos crear conciencia de los fiscales, miembros del Ministerio Público, creo que un poquito la onda de todas estas asociaciones, claro, para crear conciencia y entender que el Estado somos todos. Así es. Y mientras mejor andemos, mejor resultado tendremos. Robinson. Sí, hacerle un llamado a los compañeros defensores y defensoras, ya que algunos han planteado piquetear la oficina de la Dirección de la Defensa Pública por el asunto de nuestra representante que no lo llaman. No, guardemos las energías, vamos a llamar a la directora, vamos a escribirle, vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible por la vía pacífica para reclamarle el derecho que tenemos de tener un representante ahí. Y decirle a la directora que la estamos invitando formalmente a que una fuerza con nosotros, ya ella se va, pero aún así la invitamos a que juntos preparemos lo que es el presupuesto de la defensa pública para el próximo año, el cual la Asociación de Defensores Públicos entiende que debe oscilar alrededor de los 1.200 millones de pesos, con el único objetivo de dignificar el salario de los defensores públicos. Y además, mandar a formar más defensores, dada la estampida masiva y porque además son 3 años que no se capacitan más defensores
Y si se van yendo los defensores y no se están capacitando para entrar, va a llegar un momento en que la Oficina Nacional de Defensa Pública habrá que cambiarle el nombre para llamarle la Oficina Nacional de Abogados Contratados. Exactamente, importante eso. Bueno, ahí escucharon a Robinson Reyes, quien es defensor público y secretario general de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos. Este programa va a estar en YouTube. Si a usted le faltó algún detalle o quiere volver a escuchar estas ideas, estará disponible en Comunicación Integral Dominicana. También nos acompañó el doctor Francisco Rodríguez, quien es procurador general de la Corte de Apelación y coordinador de Fiscaldón. Muchísimas gracias, caballeros. Me hubiese encantado tener una mujer también en esta mesa, pero los caballeros han hecho gala de la palabra, de conocimiento, experiencia, denuncias e inconformidades para que las cosas se enderecen y cambien. Pero muy bien representada. Gracias en usted. por su tiempo. Gracias a ustedes. Será entonces hasta la próxima semana. Recuerde Comunicación Integral Dominicana en YouTube y en las redes sociales Así las Cosas TV. Bye, bye.